Buenos días, estimados estudiantes. Vamos a empezar nuestra clase del día de hoy. Bienvenidos. Espero que ustedes y sus familias estén todos muy bien. Listo. Entonces, ya saben que hoy la primera parte de la clase va a ser con ejercicios. La clase va a ser haciendo unos ejemplitos del uso de Tracker por si acaso. Hay muchos videos, pero de todas maneras, pues, a veces esa experiencia, hacerla como en tiempo real, contribuye y es muy útil. Ya está grabando, entonces voy a compartirles mi pantalla. Y vamos a arrancar. Profe, Señor, antes de empezar, yo sí quisiera hacerle una pregunta. señor. Sobre unos correos del laboratorio que usted nos había enviado la semana pasada, que había haber una actividad que se iba a vencer hoy para subir un informe. Sí, claro. Ajá. Sí, Pues sobre... sí, No, cuéntame cuál es la pregunta del correo de la semana pasada. no vi en ningún momento la actividad ni nada, aparte que el correo, pues a mí no me llegan a veces las notificaciones de los que no son mandados como prioritarios, y lo vi hasta hace como antier. Pues bueno, o sea, tienes que arreglar eso en tu correo porque tú, Sí. digamos, no puedes estar esperando a que las notificaciones te lleguen. Eh, lo segundo es que eso fue enviado la semana pasada, ¿no? Entonces, pues si lo viste hasta ayer, es como revisas tú la esta. Y lo tercero es que, claro, la actividad estaba ahí, es una actividad de Wiki y estaba en la página del curso en Virtual Sabana. O sea, no entiendo, me estás diciendo es que no pudiste acceder, que no te salió algo así, porque ahí estás matriculado y todo. O sea, no entiendo cuál es la dificultad. Sí, pues es que no, o sea, realmente no supe, o sea, a la última hora pensé que iba a tener algún tipo de inducción, alguna vaina con respecto a ello, no. Sí, no, y no vi, o sea, busqué por encimita la actividad, no la vi, Pero ¿cuál es no tu la vi tampoco. pregunta? No, sí, por eso, o sea, O sobre sea, eso, o sea, ya sí había la actividad y, te mandé un correo la semana pasada y ahí en el correo estaba la actividad también. Se les dijo que había que entregarlo cuándo y de dónde estaba. ok. Me dices que la viste hace 3 días, por encima no la encontraste, pero no entiendo cuál es tu pregunta. Ah, no, sí que sí, finalmente, o sea, que no supe bien sobre eso, o sea, eso va a ser, eso fue una actividad en grupos, qué va, para qué vale, qué porcentaje, qué fue eso. Pero no entiendo, o sea, tú parece que ni siquiera leíste el correo, porque es que en el correo se aclaró. Se les pidió a ustedes que dijeran en qué grupo iban a estar, se asignaron los grupos, se les enviaron también los grupos a los que pertenecían. Entonces yo te invito por favor a que trates de mirar la información que se les está enviando. Yo en general les mando solo información relacionada con el curso y ahí está bastante claro y explicado todo con suficiente tiempo. Las personas escogieron grupos y los que no, los que no cumplieron, digamos, con decir yo quiero estar con esta persona, yo les asigné grupo. Y sí, se hace por grupos. Cuando tú entras a la actividad, solamente puedes editar la wiki de tu grupo, porque está el acceso por grupo y pueden ver lo que otros de tu grupo han editado. Y en la wiki se puede ver qué contribuye cada uno. O sea, sigo sin entender la pregunta. O sea, no he escuchado tu pregunta. O no, sí, es que realmente no tenía claridad, pero pues voy a revisar eso con más detalle. Muchísimas Dale, gracias de todas formas. dale y me respondes, o sea, y cuando lo hayas leído, así yo te puedo aclarar, pero todas esas instrucciones se dieron la semana pasada. Y digamos que la idea es que me habías preguntado antes y pues ahí está bastante claro, creo yo, con entrar ahorita al Sabana. Ahorita podemos mirar si quieres, si la ruta está rara o algo así, pero te voy a mostrar que es bastante directa también. Bueno, Listo, profe, gracias. ujú. Entonces, vamos a arrancar ahora con las qué, con ejemplos de problemas. Vamos a seguir con ejemplos de problemas de movimiento en 2 dimensiones y en 3 dimensiones. Entonces vamos a arrancar con esta parte de posición y desplazamiento. Recordemos que ahora lo que estamos haciendo es hacer estas cosas en 3 dimensiones. Ya no estamos hablando que estamos en una dimensión, sino en 3 dimensiones. Entonces los vectores ¿tienen qué? Tienen sus componentes, ¿no? En X, Y y Z. Eso es como la gran diferencia que tenemos ahora. Nuestros vectores tienen componentes en X, Y y Z.
Entonces espérense a ver que esto se puso rebelde ya. Listo, entonces miremos la primera preguntita, como para arrancar con algo fácil. Recuerden que lo ideal es empezar siempre como con fáciles y luego seguir con difíciles. Vamos a ver si esto se calma. Entonces dice, el vector de posición de un electrón es R igual a 5 metros en I, menos 3 metros en J y 2 metros en K. O sea, nos dieron las tres componentes y observen que no dependen del tiempo. O sea, él está completamente quieto en esas coordenadas. Dicen, encuentre la magnitud de R del vector. ¿Cómo se calcula esa magnitud? Eso lo hacemos utilizando el teorema de Pitágoras. Para calcular esa magnitud, entonces simplemente, creo que necesita esto, es que yo le cierre cosas. Simplemente lo que hacemos es en 3 dimensiones, coger nuestro vector, que tiene sus 3 componentes, digamos Rx, Ry y Rz, y para sacarle su magnitud, pues simplemente procedemos con el teorema de Pitágoras, haciendo la hipotenusa, que es la diagonal. X al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado. Como ustedes les dieron esa hipotenusa, ustedes la tienen ahí, les dieron las 3 componentes, pues claramente, digamos, solamente es reemplazar y ya está. No tienen ustedes que hacer nada más, simplemente reemplazar y ya está, es la norma de un vector. Entonces miremos la parte B, más bien. Dice, dibuje este vector en un sistema de coordenadas de mano derecha. Entonces, cuando les dicen eso, un sistema de coordenadas de mano derecha, pues básicamente que ustedes tienen, por ejemplo, hacia allá una coordenada, hacia acá otra coordenada y hacia acá otra coordenada. Normalmente, para que sea la regla de la mano derecha, ustedes, por ejemplo, pueden llamar a este X, este sería Y, y entonces este sería Z. ¿Y por qué se le llama la mano derecha? Si ustedes ponen sus dedos en la dirección de X, sus dedos de la mano derecha, y cierran esos dedos en la dirección de Y, el pulgar les va a quedar apuntando en la dirección de Z. Eso es un sistema coordenado de mano derecha. Y pues para ver estas componentes dice que tiene 5 en el eje Y, menos 3 en J y más 2 en K. Entonces en el eje podríamos decir lo siguiente, podríamos decir que en el eje X tenemos, digamos, que está por acá, en esto es 5, tenemos menos 3 en el eje Y, o sea que está por aquí por la izquierda, más o menos en esta distancia, y está elevado ese vector en 2K, entonces digamos que está como por aquí a esta altura. Entonces ese vector va a estar realmente como por acá, va a ser como una flecha de este estilo, más o menos así, pero en 3 dimensiones. Es muy difícil dibujarlo en 2 dimensiones, pero ese sería como el bosquejo aproximadamente de nuestro vector. Está 5 unidades en el eje positivo del eje X, menos 3 en Y elevado 2 en Z. Este no nos hizo hacer nada, yo creo que mejor vayamos a ver al 3, el 3 que es de manejo de vectores también. Voy a borrar eso que está aquí. Y le damos el 3. El 3 dice, un positrón tiene un desplazamiento que es neto. Miren, les dieron el vector desplazamiento. Es 2i menos 3j más 6k. Ese es el vector desplazamiento porque tiene el delta. Y termina con el vector de posición tal. O sea, les están dando el vector de posición final, que es 3 menos 4, 3j menos 4k. Y les dan el vector de desplazamiento. Les preguntan a ustedes cuál es la posición inicial del vector. Entonces, para hacer eso, piénsenlo un momento ustedes, por favor, cómo se podría hacer para sacar la posición inicial de ese vector. ¿Qué creen? ¿Qué se les ocurre que podríamos hacer a partir de la definición? A ver, voy a ponerlo de verde. Entonces, recordemos, siempre es importante ir a las definiciones. Recordemos que el vector de desplazamiento se define como R final menos R inicial. ¿Ok? Nos están pidiendo el R inicial. Entonces lo podríamos despejar de esta expresión. El R inicial
sería igual a delta R. Perdón, me equivoqué, no es delta R, ¿no? Voy a pasar el R inicial al otro lado a sumar y paso a restar el delta R. Sería R final menos delta R. Y pues ustedes tienen el R final y tienen el delta R, entonces ya pueden hacer esto. Simplemente sería hacerlo pues por componentes, ¿no? El R inicial sería igual. ¿Cuánto es el R final? Entonces escribámoslo por componentes. Miren que este no tiene componentes en el eje X, entonces le ponemos 0, coma, 3 en el eje Y y menos 4 en el eje Z. Menos, y ahora escribimos el desplazamiento, el vector desplazamiento. 2 en el eje X, menos 3 en el eje y 6 en el eje Z. Entonces al final, el vector desplazamiento nos va a dar 0 menos 2, perdón, el vector inicial daría menos 2, 3 menos menos 3, menos por menos da más, entonces nos daría 3 más 3, nos daría 6, y menos 4 menos 6 nos daría menos 10. Y listo. Entonces esta será la posición inicial que nos están pidiendo. Es operar los vectores con la definición utilizando las componentes. Entonces así sería que calcularíamos este problemita. Bueno, vamos ahora sí a cosas que tienen que ver con más que con álgebra lineal, con física. Entonces vamos a ver qué nos sale acá. A ver, alguno que dependa del tiempo. Listo, el 6. El 6 sí depende del tiempo. Vamos a ver. Entonces dice en el 6, la posición de un electrón, está más rebelde hoy, la posición de un electrón está dado por R igual a 3T pilas. Entonces aquí sí depende del tiempo la posición. En el eje X depende del tiempo, en el eje Y también depende del tiempo, menos 4J cuadrado, más 2K. Entonces tenemos eso, esas componentes. Entonces la única que no depende del tiempo es la componente Z. Entonces siempre se va a mantener en la misma altura de Z, pero X y Y van a cambiar. Entonces nos dicen que T está en segundos y R está en metros. Entonces la primera pregunta es, en notación de vector unitario, así como escribieron la posición, ¿cuál es la velocidad del electrón? Entonces cuando nos preguntan la velocidad, no nos están preguntando velocidad promedio, entonces aquí sí podemos derivar. Y como nos dieron la función que depende del tiempo, pues derivamos directamente sin ningún problema. Entonces tenemos que la velocidad, el vector velocidad, es igual a la derivada de el vector de posición en función del tiempo. Y entonces lo que vamos a hacer pues es derivar eso que nos dieron ahí. Entonces la derivada de esta parte respecto al tiempo es 3, ¿cierto? La derivada de 3t respecto al tiempo es 3, coma. La derivada de esta parte respecto al tiempo, ojo que no derivamos los vectores unitarios porque son constantes estos vectores. La derivada respecto al tiempo de esa componente sería menos 8 por t, y la derivada de esta componente sería 0. Entonces, como pueden ver, precisamente la velocidad no tiene componentes en el eje z, precisamente porque la coordenada del eje z es constante. Y como esto nos lo están pidiendo en notación de vector unitario, pues esto sería velocidad en función del tiempo igual a 3 por i menos 8 por t por j, y ya está, porque la otra es 0. Cualquiera de las dos formas de escribirlo está bien, simplemente que en este problema nos pidieron la notación de vector unitario. Entonces la escribimos de la segunda manera. La otra pregunta dice, en t igual a 2 segundos, ¿cuánto es esta velocidad? ¿Cuánto es la magnitud? ¿Y cuánto es el ángulo relativo respecto a la dirección positiva del eje X? Entonces ahora nos preguntan esto en t igual a 2 segundos. Y lo que ustedes hacen es reemplazar t por 2 segundos. Entonces la velocidad en 2 segundos sería igual. Esta primera componente no depende del tiempo, entonces queda igual, sería 3 por i. Y esta sí depende del tiempo, entonces reemplazamos. 8 por 2 da 16, nos daría menos 16 por j. Entonces esta sería la velocidad en t igual a 2 segundos, pero pues va cambiando a medida que cambia el tiempo, ¿no? Ok,
¿Qué más nos dicen? En notación de vector unitario ya está. ¿Cuánto es la magnitud? Entonces aquí como vamos a sacar la magnitud, la escribo sin flecha. Será raíz cuadrada de la componente en el eje x al cuadrado, que nos daría 9, más la componente en el eje y al cuadrado, que sería menos 16 al cuadrado, queda positivo, nos daría 256, más la componente en el eje z al cuadrado, que es 0. Entonces ya no lo ponemos más. Eso nos daría la raíz cuadrada de 265, ¿cierto? Y bueno, esa la podemos dejar así. Vamos a ver cuánto nos da. A ver si la puedo sacar aquí rápido. Qué pena. ¿Sí? Eso es para sacar la magnitud, ¿cierto? ¿O Sí, qué señor. dijiste? Esta es la magnitud, exactamente. Mira que la escribí sin la flecha. Vale, gracias, profe. Entonces esta sería la magnitud de la velocidad que le llamamos rapidez, ¿no? Entonces esta es la rapidez en ese tiempo. Esa rapidez también va cambiando. Entonces esta es la rapidez en t igual a 2 segundos. Y pilas con esta última pregunta. Les dicen a ustedes cuál es el ángulo relativo de la posición, perdón, cuál es el ángulo relativo a la dirección positiva del eje X de esta velocidad. Entonces, esto. ¿Cómo sacan ustedes el ángulo que está haciendo respecto al eje X? Bueno, en realidad es esta, en t igual a 2 segundos. ¿Cómo sacarían ustedes ese ángulo que hace esto respecto al eje X? ¿Con tangente? Con tangente, por ejemplo, como habíamos visto la vez pasada, ¿cierto? Si yo voy a hacer el dibujito rápido, si yo tengo así, esto es mi eje X, mi eje Y positivos, y tengo un vector que es así, y tengo este ángulo θ, entonces yo sé que la tangente de ese ángulo θ va a ser igual a la opuesta, que es la componente en el eje Y, digamos, sobre la adyacente, que es la componente en el eje X. Y miren que esas dos las tenemos. Entonces yo podría decir que la tangente del ángulo que hace este vector sería la opuesta, que es menos 16, esa componente, sobre la adyacente, que es 3. ¿Ok? Entonces esto nos daría la tangente, y entonces el ángulo será tangente a la menos 1 de menos 16 sobre 3. Le dejamos el menos. Y eso nos daría a tan, creo que se llama esta cosa, a tan de menos 16 sobre 3. Menos 79. Ajá, pero mira que a mí me dio menos 1.38. ¿Cuál será la diferencia? Lo tengo en grados y es en Perfecto. radianes, ¿no? Muy bien. Esto me lo retornó en radianes, entonces yo lo voy a convertir a grados para entenderlo más. Entonces esto lo multiplico por 180 dividido entre pi. Entonces me da menos 79.4. Entonces el ángulo me dio menos 79.4. ¿Qué quiere decir que sea negativo ese ángulo? El cuadrante, de pronto. El cuadrante. Entonces, ¿en cuál cuadrante lo pondríamos? Este es el cuadrante. Me va a tocar no volver a prestar esto al niño. Este es el cuadrante 1. Este es el cuadrante 2, 3 y 4. ¿En cuál cuadrante estará este vector? ¿Qué creen? En el 4. En el 4, muy bien. Este menos implica que lo estamos midiendo en la dirección de las manecillas del reloj. O sea, no lo estamos midiendo así, sino que lo estamos midiendo de esta manera. Entonces, debe ser un vector que hace como más o menos esto. Este es el ángulo que estamos sacando. ¿Y cómo sabemos que es verdad? Pues miren las componentes. Es 3 positivo en el eje X, o sea, tiene que estar en esta zona, pero es menos 16, es negativo en el eje Y, entonces tiene que estar en esta zona. Entonces sí, el cuarto cuadrante. Y eso quiere decir que el ángulo se está midiendo de esta manera. Entonces este ángulo se puede escribir de dos formas, ¿no? Se puede escribir como menos 79.4 o como todo este ángulo gigantesco, ¿cierto? También positivo, que sería 360 menos 79.4. Cualquiera de los dos estaría bien. Hay que tener simplemente en cuenta el signo. Entonces así es que podemos resolver esto. Miren que es lo mismo. Y la cosa pues es derivar. Vamos a seguir para tratar de hacer un poquito más y volvemos si alcanzamos a este tipo de problemas. Vamos a pasar al siguiente, que es aceleración promedio instantánea.
A ver, dice la posición R de una partícula en seconds. Díganme ustedes cuál quieren que hagamos. Hacemos uno un poquito más difícil ya que hemos calentado, por ejemplo, el 15 que tiene 2 punticos. Sí, profe. Sí. Listo, ya. Profe. ¿Sí? ¿Sí van a preguntar algo aparte o estaban de acuerdo con hacer el 15? De acuerdo. De acuerdo, listos. Entonces dice, el 15 dice, disculpen que yo les traduzca, ¿no? Yo sé que ustedes son bilingües y todo eso, pero por si acaso, así yo practico. Una partícula deja el origen con una velocidad inicial de 3i metros sobre segundo. Nos dieron la velocidad inicial y es constante, bueno, es inicial, la velocidad inicial, no tiene sentido que varíe en el tiempo la velocidad inicial. Y una aceleración constante, ojo, nos dieron una aceleración que es menos 1 por i menos 0.5 por j, metros sobre segundo cuadrado. Cuando alcanza su coordenada x máxima, ¿cuál es la velocidad y cuál es el vector de posición? Entonces pilas porque aquí nos están haciendo como, nos están mezclando cosas, ¿no? Nos están pidiendo como velocidades que van a cambiar porque hay aceleración y también vector de posición y además nos están diciendo que eso solamente lo calculemos cuando x es más grande. O sea que para poder responder esta pregunta tenemos que escribir cómo es x en función del tiempo, bueno, en realidad, cómo es la posición en función del tiempo, sacarle a eso la coordenada en x y ver cuándo eso crece o si decrece o qué hace para sacar el máximo, sacar el tiempo en el que eso ocurre y ahí sí calcular el resto de cosas. Entonces, como esto es movimiento uniformemente acelerado, porque nos dijeron que la aceleración era uniforme, recordemos que tenemos pues estas ecuaciones. R en función del tiempo, o sea la posición, es R sub 0 más B sub 0 por el tiempo, más la aceleración, que todos son vectores, por tiempo al cuadrado sobre 2. Entonces tenemos esta primera expresión. Hay otra que es también vectorial, que es velocidad final al cuadrado. Ah, perdón, esta no es. Esta no es de vectorial, ¿no? Te la estoy quitando. Velocidad en función del tiempo es velocidad inicial más aceleración por tiempo. Y todo esto está escrito en términos de vectores. Entonces ahora la idea es cómo escribir estas expresiones en las condiciones que nos están dando. Entonces, a ver, vamos a empezar con R. Entonces, R de t será igual. Estamos hablando en dos dimensiones, ¿no? Aquí tenemos solo IJ, 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 IJ. Entonces voy a poner las componentes de este vector, luego voy a poner esto y luego voy a poner esto para que vayamos por partes. Entonces arranquemos con R de 0. ¿Cuáles son las componentes de la posición inicial? Si la partícula salió del origen. 0. 0. Ay, Dios mío. Disculpen el escándalo. 0,0, listo. Entonces este es el primer vector, el R0. ¿Listo? Más tiempo por, vamos a escribir a las componentes de la velocidad inicial. ¿Qué escribo yo acá? ¿Cuál es la componente I de la velocidad inicial? 3, ¿no? 3. Y en Y, Pues sería 0, porque no tiene. exacto, perfecto, listo. Más tiempo al cuadrado sobre 2 por la aceleración. Y entonces, ¿cuáles son las componentes de la aceleración que nos dieron ahí? Sería menos 1. Sí, Menos 1 en X y en Y sería 0,5. listo. O sea, menos un medio le puse yo ahí, pero es lo mismo. Entonces ya lo puedo escribir completo. Ya lo puedo escribir ahora sí bien. Yo puedo decir, bueno, las componentes de este vector de posición en función del tiempo serían 0 más 3 por t, entonces sería 3 por t en el eje x, menos t al cuadrado sobre 2. Menos t al cuadrado sobre 2. Listo. Y en el eje y sería 0 más 0 por t menos 0.5 sobre 2 por t al cuadrado. Entonces sería como menos 0.25 por t al cuadrado. Denme un momentico que voy a mirar qué es lo que está pasando.
Listo. ¿Alguna duda hasta acá de cómo saqué esta ecuación, esta posición en función del tiempo? Levante la mano a alguien si tiene alguna duda. Y pues revisamos. ¿Nadie? Profe, Sí. ¿podrías repetir el último pedazo, el de la aceleración? ¿Cuál? ¿La parte en la que escribimos las componentes o la parte en la que ya... O sea, ¿cómo sacaste el -1 y el -1/2? Ah, mira, porque acá te dijeron eso, mira, aquí te dijeron que la aceleración, mira, la aceleración tenía estas componentes, mira, te dijeron que era -1 en i, entonces por eso le pusimos el -1 acá, menos 0.5 en j, entonces por eso le puse aquí un -1/2, que es -0.5. Listo. ¿Listo? Bueno, listo. Gracias. Y después, como esto va sobre 2, aquí le puse menos 0.25 porque es menos 0.5 sobre 2. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Bueno, entonces miren, la idea es entonces que como tenemos este vector de posición, nos están preguntando cuánto es el vector de posición y de velocidad, pero cuando x es máximo. Entonces, extraigamos el x. R en x, pues es esta componente, la primera, es 3 por t menos t al cuadrado sobre 2, ¿sí? Si yo graficara eso en función del tiempo, pues esto es una parábola invertida, ¿cierto? Se empieza como 0 y eso tiene que hacer algo así. Es una parábola invertida porque pues el cuadrado va con un signo negativo. Entonces nos están diciendo es, ojo, yo necesito que usted de alguna manera saque este tiempo y yo quiero que en ese tiempo calcule la posición, porque en ese momento es cuando x es máxima. Entonces, ¿ustedes cómo hacen para sacar el máximo entonces de esa función? ¿Qué es lo que se hace para sacar el máximo de una función? ¿Deriva? No igual a 0. Igualamos a 0, ¿sí? Ajá. Entonces, ¿qué es como sacar cuando la velocidad es nula, ¿cierto? Porque la derivada de la posición es la velocidad, entonces estamos sacando la componente del eje x de la velocidad y la estamos igualando a 0, y lo que estamos diciendo es que ahí es cuando la partícula se empieza a devolver, por eso ese es el máximo. Entonces la derivada de esta cosa respecto al tiempo nos daría 3 menos 2t sobre 2, o sea, menos t, y si igualamos esto a 0, entonces esto nos dice que el tiempo en el que x es lo más grande posible, el tiempo que queremos buscar es 3. Y ahora sí podemos entonces meter esto acá para calcular la posición. Y ahorita miramos para calcular la velocidad que haríamos. Antes de seguir, ¿cómo haríamos para calcular la velocidad? Ya sabemos que nos toca derivar, ¿no? La velocidad en función del tiempo sería la derivada de la posición en función del tiempo. Y eso nos daría, la derivada de la primera parte ya la hicimos, nos da 3 menos t, coma, y la derivada de la segunda parte nos daría menos 0,5 por t. Listo. Entonces ya tenemos posición, velocidad, y ahora lo único que nos falta hacer es evaluarlas en el tiempo que nos dio ahí. Entonces, R en 3 sería igual. ¿Eso es R o una V? Ay, sí, es que escribí muy feo, lo siento, es una R. Profe, una pregunta. Porque, digamos, acá tienes R de X, o sea, en el eje X solamente sacas esa. No sé si me hago entender. ¿Por qué la saqué? Mira, digamos que yo si saco la velocidad tengo que derivar tanto en el eje X como en el eje Y. Eso está claro, ¿cierto? Sí, sí. Pero lo que importa es que nos estaban diciendo cuánto valen estas cosas cuando X es máxima. Entonces a mí realmente en ese momento solo me importó concentrarme en X. Ah, listo, sí, profe, ya. ¿Listo? Listo, Porque no necesariamente cuando X es más grande, no necesariamente Y es grande o algo así. Ujú. Sí, sí, sí. Por eso. Bueno, la pregunta. Listo, entonces R en 3 sería coger esta expresión y pues evaluarla en 3. Nos daría 3 por 3, 9, menos 9 medios. 9 menos 9 medios nos da 9 medios, coma,
3 por 3, 9. 9 por menos 0.25. 9 por... ¿Por qué no escribe? 0.25. 2.25. Entonces este nos daría menos 2.25. Entonces esta es la posición en tiempo t igual 3, que sabemos que es cuando x es lo más grande posible. Después va a empezar a disminuir otra vez. Y la velocidad pues también es evaluar en este tiempo t igual 3. Entonces sería la velocidad en tiempo t igual 3, ¿cuánto nos da esto? Esta componente. 0, ¿no? Porque también recordemos la interpretación. Como ese es el punto más grande de x, pues es precisamente cuando la partícula se va a devolver. O sea, avanzó lo máximo y ahora se va a devolver. Entonces por eso ahí la velocidad vale 0. Porque igualamos la derivada a 0. Coma, y esta otra parte sería menos 0.5 por 3, daría menos 1.5. Y con eso hemos resuelto todo el problema, y aquí se hicieron varias cosas, como pueden ver, es un problema que mezcla varias cosas, ¿no? Entonces, primero que todo, hicimos movimiento uniformemente acelerado, fue la primera parte que hicimos, que fue cuando dijimos esto. Como nos dijeron que la aceleración era uniforme, entonces nosotros calculamos precisamente cómo era la posición y la velocidad en función del tiempo para el movimiento uniformemente acelerado. Lo segundo fue que escribimos esta expresión de la posición, la que tenemos acá, mirando las componentes de cada una de las cosas que nos dieron. Entonces al final la simplificamos y obtuvimos esto. Lo tercero fue que nos dijeron que calculáramos todas las cosas, pero cuando x fuera máximo. Entonces extrajimos, nos concentramos solamente en la componente en el eje x, y para calcular cuándo esta era máxima, derivamos e igualamos a 0, y nos dijo que el tiempo en la que x era máximo era t igual a 3 segundos. Luego si ya derivamos todo el vector de posición, pues para sacar la velocidad completa, y lo que hicimos fue evaluar en este tiempo tanto la posición como la velocidad, que era la pregunta. Entonces la respuesta sería, esta es la posición y esta es la velocidad cuando la componente en x es máxima. Y esa sería la respuesta final de nuestro problema. Profe, Sí. en A sería velocidad instantánea. El A. No te entiendo cuál es el A. Esta que tenemos acá es velocidad instantánea, ¿listo? Ah, sí, sí, esa. Exacto, es velocidad instantánea porque fue una derivada. Ah, listo. Entonces es velocidad instantánea y esa fue la que igualamos a 0 porque instantáneamente la velocidad se hace 0. Pero pues después va a cambiar de valor porque hay aceleración, ¿listo? ¿Alguna pregunta aquí? Seguimos a otro. Una pregunta. Sí. Me perdí cuando evaluaste 3 en... O sea, como que no entendí muy bien cuando evaluaste 3 en la posición. Bueno, sí, yo no mostré el procedimiento, pero entonces lo que hice, ven, lo de rayar con negro. Vamos a ver si mi hijo no me hizo la... Entonces lo que hice fue evaluar 3, t igual a 3 acá y acá, ¿cierto? Entonces hagamos la primera parte. 3 por 3 te daría 9, menos 3 al cuadrado te da 9 sobre 2. Entonces, 9 menos 9 medios, pues me da 9 medios. ¿Estamos? Sí, esa parte sí la... O sea, como que yo entendí esa parte, que hiciste esa parte, pero ya la de Y no la entendí. Listo, sí. Entonces la de Y lo que hice, esta, fue pues entonces menos 0.25 por 3 al cuadrado. Que eso es menos 0.25 por 9. Y ahí yo lo que hice fue utilizar la calculadora del computador. Me da menos 2.25. Entonces, menos 2.25. Y eso fue lo que yo escribí acá. ¿Sí? Vale, profe, gracias. Listo, listo. Si a veces yo me salto pasos, entonces también por favor les pido que me digan. ¿Alguna otra pregunta antes de seguir con este problema?
Por favor, me avisan si hay de pronto una pregunta en el chat, porque no lo puedo ver. Ok, parece que no. Ok, listo. Voy a bajar esto. Voy a bajar esto acá. Muy bien. Bueno, sigamos. Cuando uno explica los problemas, de todas maneras se demora más, ¿no? Que cuando uno se sienta solo a hacerlos y cosas así. Listo, yo quiero llegar acá. Movimiento de proyectiles. Esperemos que se tranquilice esta cosa. ¿Quieren que hagamos uno difícil? ¿El 28, por ejemplo? ¿O el 27? ¿O quieren arrancar con uno fácil? Pues creo que Difícil. con fácil y ya es después difícil. Supongamos que los primeros son fáciles. Vamos a ver, miremos el 21. Entonces con eso cogemos confianza y sentimos que todo va bien. Dice, un dardo se lanza horizontalmente con una rapidez inicial. Vamos, tranquilo. Con una rapidez inicial de 10 metros sobre segundo hacia el punto P, que es el centro de, como de un tablero, ¿sí? Para dardos. Entonces, a ver, nos toca dibujar eso. Siempre recuerden que hay que tratar de entender la situación dibujándola. Entonces tenemos como un blanco acá. Tenemos aquí un centro, ¿sí? Y se va a lanzar el dardo. Eso es muy de buenas porque este es uno de los problemas que está dentro del banco de preguntas. Pero si ven que es de los fáciles. Se va a lanzar el dardo así. A que pegue ahí, supuestamente, ¿no? Entonces lo van a lanzar aquí con una velocidad inicial. Eso es lo que se va a hacer. Entonces esto le están poniendo unos puntos. Están llamándolo... Dicen, la rapidez inicial es de 10 metros por segundo. Entonces, rapidez inicial, 10 metros por segundo. Obviamente hacia el centro del target. Este es el punto P. Están diciendo que este se llama punto P. Pero no cayó ahí. Obviamente uno lo lanza así, pero como la versión de la gravedad está siempre presente, pues se va a desviar. Y digamos que cayó en otra zona. Cayó, digamos, por aquí en este punto Q, le llaman ellos. Dicen que cayó en este punto Q, que está a una distancia acá. Y dicen que cayó 0.19 segundos después de que se lanzó. Entonces también nos dieron como el tiempo de vuelo. ¿Sí? El tiempo de vuelo, él realmente hizo así. Esto fue realmente la trayectoria. Cayó aquí abajo y la persona perdió. Y el tiempo de vuelo es 0.19 segundos. La pregunta es ¿cuánto es esta distancia vertical? PQ. Y también nos están preguntando esta distancia horizontal. Entonces la A es cuánto es esta distancia vertical, la B es cuánto es esta distancia horizontal. ¿Cómo harían eso? ¿Qué se les ocurre? Pues, aunque no sé, profe, pues con la primera fórmula, no sé si digamos que es la de velocidad, bueno, la de distancia es igual a la velocidad sobre el tiempo, si no estoy mal. Pero no sé si podríamos hallar, digamos, no sé cuál de las dos podríamos hallar. Es eso. Bien. Entonces, hay una fórmula que tú dices que velocidad es distancia sobre tiempo, ¿cierto? Cuando usamos esto, estamos asumiendo que la aceleración no existe. Y cuando suponemos que la aceleración no existe, entonces ¿cuál eje estamos escogiendo? ¿El eje X o el eje Y? X. X, muy bien. Entonces, sí se puede utilizar, aquí podríamos utilizar esta expresión. Tenemos la distancia entonces en el eje X, sería la velocidad en el eje X por tiempo, se puede utilizar, pero solamente en el eje X porque ahí no hay aceleración. Si hubiera aceleración en el eje X ya no podríamos usarla. Entonces mire que ya estamos respondiendo la segunda pregunta, ¿sí? ¿Cuánto es esta distancia? La estamos respondiendo. Sería la velocidad en el eje X, que es la misma velocidad inicial porque esa no cambió, que es 10 metros sobre segundo por el tiempo,
que se demoró haciendo el recorrido, que es 0.19 segundos. Y entonces esto nos va a dar que la distancia horizontal es 1.9 metros. Y eso es lo que tenemos. Esta es la distancia horizontal. Entonces sí se puede usar, pero solamente esa fórmula la podemos usar cuando no tenemos aceleración. Ahora, verticalmente, ¿cómo haríamos para sacar esta distancia? Yo diría que usar la misma fórmula cuando usamos la de lanzar una roca desde un vacío y la distancia, o sea, la distancia que nos dé la restamos a la inicial. Como depende del punto de referencia. Ajá. Entonces, como depende del punto de referencia, yo creo que pues no hicimos lo de siempre, que es... que es escoger nuestro sistema de coordenadas. Entonces escojamos pues que esto digamos es y esto es X, ¿listo? Entonces nosotros sabemos que, por ejemplo, la distancia en el eje Y, en general, este movimiento parabólico es Y igual a Y sub 0, más B sub 0 en Y por T, más aceleración en Y por el tiempo al cuadrado sobre 2. ¿Ok? En este problema, si el dardo arranca de acá, ¿cuánto vale su posición inicial en el eje Y? ¿Cero? 0. Si el dardo arranca con velocidad inicial completamente horizontal, como nos dijeron, ¿cuánto vale esta velocidad inicial en el eje Y? Pues, Cero, profe. velocidad inicial 0, ¿no? También 0. Entonces miren que ya nos quedó que la distancia en el eje Y simplemente sería, y pongamos la aceleración sería menos g, que es la aceleración de la gravedad, porque va para abajo, le pongo el menos, por el tiempo al cuadrado sobre 2. Y miren que aquí ya no tenemos que hacer absolutamente nada más, sino simplemente reemplazar. Menos 9.81 por el tiempo que es 0.19 al cuadrado, todo sobre 2. Y esto nos da... Nos da 0.18 metros, o sea, digamos 17.7 centímetros. O sea, re descachado, ¿no? Es bastante lejos. Le quedó bastante lejos. Y ya está. O sea, solamente es como reemplazar. Y ya lo terminamos. ¿Qué significa que la coordenada sea negativa? ¿Qué significa que exista ese menos? Que bajó del punto de referencia. Abajo. Exacto, como nuestro sistema de referencia tiene esto como el eje, como el valor 0 de y, pero realmente la partícula quedó aquí abajo, pues entonces tenía que haber terminado con coordenada negativa. Entonces ese menos está bien. Profe, una pregunta. ¿Cómo, digamos, cómo supiste qué fórmula utilizar? Digamos, esa de Y es igual. Bueno, depende del eje. La de Y es igual a más velocidad inicial Y sobre el tiempo. Bueno, esa fórmula. Sí, porque Por lo usé, tanto, ¿vieron? sí, esta la usé precisamente porque como los ejes, digamos, estamos utilizando los ejes tradicionales, X hacia la derecha horizontal y Y hacia arriba vertical, eso implica que la aceleración de la gravedad solamente afecta al eje Y. Y por eso yo sé que en el eje Y es donde tenemos movimiento uniformemente acelerado, y por eso fue que utilicé esa expresión. Profe, otra duda. Señor, Yo sé que canceló Y0, pues porque el punto inicial da 0. sí, Pero la siguiente no sé por qué la canceló. porque nos dijeron que la velocidad era completamente horizontal, la velocidad inicial. Ah, la Ajá, velocidad de Y. ajá, exacto. Entonces tú solamente tienes velocidad en el eje X inicial y en el eje Y te da 0. Ah, claro. Gracias, profe. Está bien preguntar, sí. ¿Algo más? ¿Alguna otra pregunta? Listo, entonces si quieren ahora sí pasemos a uno de los que están abajo, que tiene dos punticos, pues para resolver esos problemas. A ver si podemos hacerlos o no podemos hacerlos. Entonces ustedes dirán cuál quieren. No sé qué le pasa hoy. Ustedes dirán si quieren el 27 o el 28.
Hagámoslo por votación. ¿Quién quiere el 27? Levante la mano. 1, ya no, se arrepintió. Ahora sí, van 2. Listo, 2 personas. ¿Quién quiere el 28? No, profe, es que no puedo Listo. levantar ahorita, no la tengo. Ganó el 28. Vamos a hacer el 28 entonces. Entonces dice, la figura les muestra, a ver, hay una piedra que se proyecta hacia un montículo de altura h con una rapidez inicial de 42 metros sobre segundo y a un ángulo inicial de 60 grados sobre la horizontal, así como les muestran. La piedra golpea en el punto A, 5 segundos después de haber sido lanzada. Entonces nos dieron el tiempo, velocidad inicial, rapidez inicial y ángulo. Encuentre primero la altura h de la montañita y segundo la rapidez de la piedrita justo antes de impactar en A. Y tercero, la máxima altura que alcanza a tener esa piedrita. Entonces voy a ver si puedo hacer una cosa. Bueno, yo no sé si debería hacer esto porque probablemente se me va a trabar más. Vamos a ver. Ok, con esto que logro. Voy a hacer esto, voy a añadir. Una hojita. Listo. Entonces, es para escribir en el otro lado. ¿Cómo se les ocurre a ustedes hacerlo? ¿Qué pensarían si les sale este problema a resolver? ¿Qué intentarían? ¿Qué probarían? ¿Qué creen? Ah, chicos. Profe, pues si es con la altura, usaría la primera ecuación y le pongo también el grado de inclinación. Bueno, entonces vamos a ver qué entendemos por primera ecuación. ¿Listo? Yo me imagino que tú te refieres a la siguiente ecuación. ¿Están? Entonces, nosotros sabemos de nuevo. Vamos a escribir primero nuestros ejes. Entonces, lo más ideal sería ponerlos acá, ¿cierto? Este sería nuestro eje X. Este sería nuestro eje Y. Y de acuerdo a eso, pues la posición inicial vale 0, ¿cierto? Tanto en X como en Y. Y tenemos velocidades iniciales en el eje X. La velocidad inicial en el eje X sería pues esa rapidez por coseno de ese ángulo. La velocidad inicial en el eje Y sería la rapidez por el seno de ese ángulo, porque es el opuesto. Y ya podemos escribir las ecuaciones de movimiento en cada una de las dimensiones. Sabemos que en X no tenemos aceleración, entonces en X sería X inicial, que es 0, más velocidad inicial en el eje X, pero ¿por qué queda tan feo? La pena que es que tengo unas fallas en este dispositivo últimamente. Aparte de que mi letra es fea, él también me ayuda. Velocidad inicial en el eje X por tiempo. Esto es en el eje X y ya no hay más que hacer. Y en el eje Y, pues tenemos las de siempre. Y igual a Y sub 0, que sabemos que es 0 porque arranca desde acá, más la velocidad inicial en el eje Y es positiva porque miren que arrancó hacia arriba, ¿cierto? Entonces, velocidad inicial en el eje Y por tiempo, más aceleración por tiempo al cuadrado sobre 2, pero la aceleración es menos g, entonces escribámoslo de una vez. Menos g por tiempo al cuadrado sobre 2. Y en cuanto a las velocidades, tendríamos que la velocidad en el eje Y es velocidad inicial en el eje Y menos g por t.
Bueno, listo. Entonces, ¿qué fue lo que nos dieron a nosotros en este problema? Miren que nos dieron velocidad inicial, nos dieron el ángulo, o sea que tenemos esto y esto. Sí, eso lo tenemos. Las velocidades iniciales. Esto lo tenemos, ¿sí? Todas esas velocidades iniciales, todas las tenemos. Nos dieron además esta cosa, el tiempo. Entonces, para responder la primera pregunta, ¿cuánto es esta altura? Ahora sí, de estas tres ecuaciones, vamos a llamar a esta la 1, a esta la 2 y a esta la 3. ¿Cuál creen que les sirve para responder esa pregunta? De pronto la 2. La 2, ¿cierto? O sea, la 2, ¿por qué? Porque a mí me están diciendo cuánto tiempo se demoró la partícula en hacer toda esta trayectoria hasta que llegó acá. Entonces, si yo le pongo a la 2 el tiempo que se demoró hasta que llegó allá, pues eso me va a dar la altura en ese momento. Si yo le pongo a esta ecuación 2, si yo le pongo el 5.5 segundos, la altura pues va a ser específicamente esta altura respecto a mi sistema de coordenadas. Entonces me va a dar perfecto. Entonces yo tendría que ese y final, que es h, será igual a la velocidad inicial en el eje y, que esa ya la tenemos, no voy a poner cuánto vale, por el tiempo que es 5.5 segundos, menos, y ahora vamos al segundo término, 9.81 por 5.5 al cuadrado sobre 2. ¿Bien? Y entonces con eso ya tenemos la altura, en ese punto. Y ya está. O sea, ya no tenemos que hacer absolutamente nada más, ya tenemos el valor. Recordemos que esto ya los calculamos, bueno, ya si tuviéramos tiempo lo calculamos todo con detalle, pero ahí están, nos dieron velocidad inicial, coseno, teta, lo podemos sacar, esto también. Entonces eso ya no tiene más misterio. Entonces vamos más bien a cómo harían ustedes para la rapidez de la piedra justo antes de impactar. O sea, la piedra, cuando llega en este punto, llega aquí con una velocidad, ¿cierto? La pregunta es, ¿cuánto vale esa velocidad, esa rapidez, pues? Sabemos que esa rapidez es raíz cuadrada de la componente en el eje x al cuadrado más la componente en el eje y al cuadrado. Entonces, ¿cómo harían ustedes para sacar? ¿Cuánto vale b sub x? ¿Esa está cambiando o es la misma? ¿Qué es lo que suena? Este, ¿no? Eso ya es constante. B sub x es constante. B sub x es constante porque esa no cambia. Entonces esta ya la tenemos. Y el B sub y, ¿cómo lo sacaríamos? El B sub y final, el B sub y aquí, cuando llega acá. ¿Cuál ecuación utilizarían de estas que tenemos acá? Con la tercera. La velocidad final. Tercera ecuación. La tercera, ¿sí o no? Entonces, B en Y final sería igual a B inicial, que ya la tenemos, menos 9.8 por 5.5. Y todo eso ya lo tenemos, entonces tendríamos la velocidad final, y esa es la que metemos acá. Entonces con eso tendríamos la rapidez de la piedra justo antes de impactar. Y por último, ¿cómo harían para sacar la máxima altura? Esta. Profe, igualaría la velocidad a 0. Bien. La velocidad en Y. Exacto, tú igualarías esta velocidad a 0 y eso te da el tiempo que se demora en llegar acá, ¿sí o no? Y luego ese tiempo lo metes en esta expresión y eso te daría esta altura en ese tiempo. O la otra pues es usar la fórmula, ¿no? La fórmula normal que también ya hemos deducido, la están deduciendo de hecho aquí de nuevo. Creo que eso les da b sub 0 al cuadrado en y sobre 2g, una vaina así, no me acuerdo bien. Pero si no se acuerdan de la fórmula y no la encuentran, la forma de deducirla es exactamente como lo explicó su compañero. Aquí en el punto de altura máxima yo sé que la velocidad vale 0 en y, entonces yo igualo esto a 0 y eso me da el tiempo que se demora la partícula en llegar hasta acá. Y con ese tiempo yo lo meto aquí en la que me da posiciones y entonces me va a dar la posición en ese tiempo, o sea, la altura máxima. Entonces no sé qué tal, ¿les pareció difícil o les pareció fácil este problema? Profe, la verdad no me quedó claro lo último que dijiste. ¿Cuál último? ¿Cuál último? Lo último que es de igualar a 0 y eso, la verdad
quedó claro. O sea, la última pregunta, la de la altura máxima, ¿sí? Sí, señor. Listo. ¿Tú cómo lo harías? O sea, si yo te pregunto ahorita, bueno, con esos datos que están ahí, calcule la altura máxima, ¿tú cómo lo harías? ¿O qué se te ocurre? ¿Por dónde empezarías? Porque, pues, de todas maneras, si no lo entiendes, no sabes cómo hacerlo completo. Pues o sea, yo sé que igual, yo sé que tengo que igualar a 0 pues, para poder sacar la altura máxima, ¿sí? Pero, ¿qué es lo que igualas a 0? Entonces, ahí es donde viene el truco, ¿no? Lo que igualas a 0 tú es, tú piensas, aquí en la altura máxima, acá, ¿cuánto es la velocidad en el eje Y? Si esa es la altura máxima. O sea, ¿él puede seguir subiendo? ¿Cierto que no? No, no, señor. Como es la altura máxima, su velocidad en el eje Y está haciendo esto, se está volviendo cada vez más chiquita, cada vez más chiquita, cada vez más chiquita, y cuando llega acá, su velocidad en el eje Y, su componente es 0, porque él no va a seguir subiendo. Él simplemente se va a empezar a devolver, o sea, la velocidad se va a volver negativa en el eje Y. Entonces, como tú tienes que la velocidad en el eje Y vale 0, pero esa misma velocidad se escribe de esta forma, o sea, eso es v sub 0 y menos g por t. Entonces mira que al igualar esto a 0, tú tienes el tiempo que se demoró en hacer esta trayectoria, ¿sí o no? Eso es lo que estás sacando ahí. Que obviamente ese tiempo te va a dar más chiquito que 5.5, porque 5.5 fue lo que se demoró en llegar hasta acá. Entonces tú ya que tienes el tiempo que se demoró en llegar hasta aquí arriba, pues de nuevo vuelves a hacer el mismo truco. Si tú metes ese tiempo en esta expresión que te da y, la altura, pues ¿cuál altura te va a dar si le metes el tiempo que te demoraste en llegar a este punto? ¿Qué altura te va a dar? Como si pues la altura máxima. La altura máxima. Exacto. Ya entendí. Y eso es. Entonces, sin fórmulas, esa es la manera en la que uno puede sacar esa altura máxima. ¿Alguna otra pregunta de este problema? Profe, en la rapidez, dentro de la raíz, ¿qué valor usamos para Bx? Como tu velocidad horizontal no cambia, entonces tú lo que puedes decir es, pues el Bx en cualquier momento es el mismo Bx inicial, porque no tienes aceleración en el eje X. Entonces usas tu velocidad inicial en el eje X, porque en el eje X recuerda que no tenemos aceleración en este problema. Y recuerda que aceleración implica cambios de velocidad, entonces si no tenemos aceleración quiere decir que no está cambiando esa velocidad, entonces en el eje X no está cambiando. ¿Ok? Listo. ¿Alguna otra pregunta de alguien más? Bueno, yo creo que quitémosle unos minuticos a lo de tracker y hagamos otro problema. ¿Están de acuerdo? ¿Les parece? Sí, profe. Bueno, profe. Sí, profe. Pues hagamos otro problemita. Vamos a mirar si quieren un poquito más adelante. Lo voy a quedar sacado. Sé que tiene hoy esto, está en la mala. A ver, miren, este es el último. Es también movimiento parabólico, es muy parecido. Puede ser este, es como de a que yo no sé qué les preguntarán. Les dan una velocidad inicial, les dan un ángulo, les dan una distancia horizontal y se supone que el tipo logró que la moneda cayera en ese platico. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la altura que tiene ese platico? O la otra es que podemos hacer otro de acá, como el 315, por ejemplo, que habla de una nave espacial en un planeta, la nave espacial en otro planeta, o sea, son aceleraciones diferentes. ¿Cuál quieren que hagamos? ¿315 o 321? 3:15, profe.
3:15, listo. ¿Sí? Entonces hagamos la votación, ¿no? Para 3:15, levanten la mano, ¿quién quiere que hagamos 3:15? Listo, 6. Aquí no hay voto en blanco, no, voten por algo. 3:15, 7, listo. ¿Quién quiere? 9. Bueno, alcanzó a tomar 9. Listo, ahora vamos a pasar. ¿Quién quiere que hagamos el 3:21? El de la monedita. No, Máximo se empató. Están en 9 y 9. Ya, 10. 11, listo, monedita entonces. Dice entonces, en una feria se gana una jirafa de peluche. Vamos. En una feria se gana una jirafa de peluche lanzando una moneda. Bueno, ustedes pueden leer eso. Está en español. Ta, 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 ta. Les dan la distancia horizontal, les dan la velocidad inicial. Yo les digo que lo lean, es porque eso es muy cansón cuando uno, por ejemplo, está en una presentación y la gente empieza a leer lo que está en la diapositiva. Ustedes nunca hagan eso, ¿no? La gente sabe leer. Y la idea no es llenar de un montón de texto las presentaciones. Uno tiene que poner solo lo importante y uno elaborar sobre eso, pero no ponerse a leer en una presentación. Eso es una cosa muy, muy maluca que a veces uno ve. Bueno, entonces una velocidad inicial, un ángulo tal, ta, 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 ignore la resistencia del aire. ¿A qué altura está la repisa? Entonces nos dieron esos 3 datos y nos preguntan esa altura. ¿Y qué componente vertical de la velocidad, o sea, v sub y, tiene la moneda justo antes de caer en el platico? Movimiento parabólico como siempre. Vamos a escoger nuestro sistema de coordenadas. ¿Dónde pondrían ustedes el sistema de coordenadas en este problema? En la mano del chino. En la mano del chino, ¿cierto? Entonces, ¿por qué hay, pues, para que la posición inicial valga 0, para que las alturas iniciales, las alturas finales sean referidas a ese mismo nivel, ¿cierto? Entonces vamos a poner esto es el eje Y y esto es el eje X. Entonces ahí va a arrancar nuestro problema. Lo que nos están pidiendo es esta altura, ¿altura qué? Altura final. Y miren, pilas porque lo que nos dieron fue esta distancia horizontal. Entonces con esa información ustedes, ¿qué tendrían? ¿Qué podrían sacar con esa información que les dieron a ustedes? ¿Qué creen que podrían sacar? Vamos a ver si resucita esto. A ver, les dieron velocidad. Con esta velocidad puedes sacar velocidad inicial en el eje X y en el eje Y. No nos dieron tiempo, ¿o sí? No les dieron tiempo, eso es verdad. ¿Y será que hay alguna manera de poderlo sacar? Ahí anda el tiempo. ¿Cómo sacas el tiempo? Pues despejando el tiempo en lo que es velocidad es igual a desplazamiento sobre tiempo. ¿En qué eje? Eso es verdad. Mm, X. En el X No, porque el Muy 2.1 bien. está en el X. Exactamente, o sea, tenemos como siempre, ¿no? Eje X, eje Y. En el eje X tenemos que no hay aceleración y la posición inicial vale 0, o sea que en el eje X tenemos que la posición final, o sea, 2.1 metros, por ejemplo, es la velocidad inicial en el eje X por el tiempo. Y ya no tenemos más cosas ahí en el eje X. En el eje Y tenemos Y es igual a Y inicial, que es 0 más velocidad inicial en el eje Y por tiempo, más aceleración en el eje Y por el tiempo al cuadrado sobre 2. Aquí tenemos que la velocidad final en el eje X pues es la misma velocidad inicial, porque recordemos que no hay aceleración en el eje X. Aquí tenemos velocidad final
en el eje Y, es velocidad inicial en el eje Y, más aceleración por tiempo otra vez. Entonces, de nuevo, ustedes se están dando cuenta que yo estoy escribiendo otra vez todo igual. La aceleración simplemente la voy a cambiar por menos G, ¿sí? En ambos casos. Y entonces lo que dice su compañero es, pues es completamente cierto. Miren que a ustedes les dieron la posición final, que es 2.1 metros. Ustedes pueden sacar la velocidad inicial, ¿cierto? Se puede sacar la velocidad inicial en el eje X simplemente como velocidad inicial por coseno de teta, porque es esta componente, o sea, la adyacente. La velocidad en el eje Y también se puede sacar fácilmente. O sea que estas dos velocidades iniciales las tenemos. Entonces miren que ustedes tienen la posición final, la velocidad inicial, entonces ¿qué pueden sacar? El tiempo que se demoró la monedita en recorrer esta distancia, que es el mismo tiempo que se demora la monedita pues en hacer la trayectoria parabólica, ¿sí o no? Es el mismo tiempo, tanto vertical como horizontal. Entonces el tiempo de vuelo, lo vamos a llamar si quieren así, tiempo de vuelo sería posición final sobre velocidad inicial en el eje X, que sería 2.1, sobre velocidad inicial en el eje X es 6.4 por coseno de 60, y esto nos da 2.1 sobre 6.4 por coseno de 60, pero tengo que transformarlo a radianes. Esto sería 0.66. ¿Sí les da ese tiempo a todos? 0.66 segundos. Sí, señor profe, 0.66 aproximadamente. El mío menos 0.3. Tienes que tener cuidado si lo tienes en radianes o en grados. Mira que la función coseno en mi caso requiere que esté en radianes y yo se lo he puesto en grados y me daba eso exactamente, mira. Si lo pongo así, él espera que esté en radianes y yo se lo puse en grados. ¿Tu calculadora en qué está? Y me sale que en radianes. Entonces la calculadora tuya está esperando que tú le escribas los ángulos en radianes. Entonces no le puedes poner 60. Entonces tienes dos opciones. La más fácil es pasar la calculadora a grados. A degrees, deg. No vayan a caer en la trampa de por leerlo en grad, ¿no? Grad no es grados, es gradianes y es otra medida rara. Eso está en inglés. Entonces grados es degrees, deg. Entonces pasa la degrees y así le puedes dejar el 60. ¿Listo? Sí, ya. Muy bien. Entonces esto va a 0.66 segundos. Bueno, y si ustedes ahora tienen el tiempo, ¿qué pueden hacer ahora con el tiempo para calcular esta altura? ¿Pueden calcular esa y final? Si se pasa con la fórmula que pusiste ahí, esa, la primera. ¿Sí, no? Perfecto. Como tenemos el tiempo de vuelo, se lo metemos a esta expresión que nos da la altura en cualquier tiempo. Entonces, en particular, se la ponemos en ese tiempo y eso nos da la altura final de la partícula, que es la altura del plato. Entonces, esto sería igual a v sub 0 por y por el tiempo este de vuelo por 0.66 menos 9.81 por 0.66 al cuadrado sobre 2. Y esta ya la tenemos, que es la que calculamos acá, y ya está todo. Y como tenemos el tiempo, también podemos sacar velocidades finales y con eso podemos sacar rapideces y todo ese tipo de cosas. Entonces miren que como ven todos estos problemas son iguales todos. Simplemente hay que escribir las ecuaciones en el eje X, en el eje Y, habiendo puesto nuestros ejes, y pues mirar qué es lo que nos sirve más. Entonces chicos, 5 minutos para que paramos acá, digamos, esta parte. 5 minutos para que entonces por favor abran en su computador Tracker. También les puse que descargaran unos videos, si no los han descargado, entonces pónganlos a descargar ya mismo para poderlos analizar. Párense un momento, descansen un momento y vamos a arrancar la otra parte de la clase. Una pregunta, de pronto alguno de ustedes es experto en Teams. Si yo paro en este momento de la grabación y luego la vuelvo a arrancar, quedan dos videos diferentes, ¿cierto? Sí, Quedan dos. quedan dos.
hagámoslo para que no queden mezclados como los temas. Voy a parar esta grabación y luego vuelvo a poner a grabar cuando arranquemos Tracker. ¿Está bien?